nombre es Jorge Albeiro, soy licenciado en Geología con un posgrado en Exploración de Hidrocarburos de esta misma universidad, una tecnicatura en Perforaciones y un posgrado de Project Management que terminó el año pasado y con una experiencia de casi 19 años de docente universitario acompañado a la experiencia de campo que suman 35 años aproximadamente en total. Durante el desarrollo de este curso vamos a ver en la primera parte qué es lo que son yacimientos convencionales y cuál es la diferencia con yacimientos no convencionales. Por definición podríamos decir que un yacimiento convencional, como los que estamos acostumbrados a trabajar o a ver, se refiere a yacimientos que para su formación se ha producido una evolución en el tiempo geológico desde la deposición de la materia orgánica, la generación, la migración y el entrampamiento en un lugar adecuado dentro de la corteza terrestre. Los yacimientos no convencionales, los cuales están hoy en día muy en boga de todo por realmente el valor económico que tienen, son yacimientos que están asociados a un determinado tipo de roca y que no guardan una estrecha relación con los que mencionábamos anteriormente. Durante el desarrollo de este curso vamos a ir revisando paso a paso cuál es la geología asociada a los yacimientos no convencionales del tipo shale. Vamos a revisar las principales características de este tipo de rocas que nos permiten tener un yacimiento no convencional tipo shale, cómo se reconocen las rocas asociadas a este tipo de yacimiento, ya sea en afloramiento, en el campo, en corona, en los recortes de perforación o cutting, en los registros eléctricos básicos. No vamos a ver todos los registros, pero los básicos con los cuales nos permite reconocerlo. No podemos dejar de hablar de los ambientes sedimentarios a los cuales están asociados este tipo de yacimientos y con ello las rocas en las cuales los encontramos. Vamos a describir las características de las rocas tipo shale, cuáles son las condiciones de preservación de la materia orgánica y finalmente en la última parte vamos a referirnos a un caso de estudio en nuestro país o en la República Argentina, particularmente de lo que conocemos como la formación Vaca Muerta. Y ya para cerrar esta parte del módulo 1, lo que vamos a ver son todas las tareas que debemos realizar en el campo para poder confirmar la presencia o las características de un yacimiento no convencional del tipo shale. Bien, vamos a definir rápidamente qué es lo que es un reservorio convencional y un reservorio no convencional. Holdridge en el año 2003 definió los reservorios convencionales como aquellos que son capaces de producir cantidades importantes de hidrocarburos sin que sean necesarios procesos adicionales para hacerlos producir. Es decir, podemos obtener volúmenes importantes sin procesos adicionales para ponerlos a producir. En contraposición, los reservorios no convencionales requieren de estimulaciones masivas y procesos especiales que nos permiten poner en producción este tipo de yacimiento. Esos procesos adicionales son, por ejemplo, la perforación de pozos horizontales de largo alcance y la fracturación adicional. Ahora bien, si nosotros consideramos la literatura, los diferentes tipos de yacimientos no convencionales, no solamente tenemos que hablar de los yacimientos no convencionales del tipo shale. Tenemos, por ejemplo, un no convencional que está difundiéndose mucho el trabajo en el campo, que son Thai Sand o Thai Gas Oil o Thai Oil Gas, los cuales hacen referencia a yacimientos en arenas que son apretados. ¿Qué significa eso? Que son de muy baja porosidad y permeabilidad. Por otro lado, tenemos el gas metano asociado a los yacimientos de carbón,
que también es un no convencional. Tenemos, por otro lado, los hidratos que se producen en determinadas condiciones en el mar o en algunos lugares particulares en la corteza terrestre, pero siempre asociado a condiciones muy particulares. Nosotros en este curso nos vamos a referir exclusivamente a los yacimientos no convencionales del tipo shale. Para hablar de shale, un shale, por definición, en idioma español es lo que conocemos como lutitas. Las lutitas están asociadas a las rocas sedimentarias. Por lo tanto, para poder avanzar en los temas, tenemos que definir algo más acerca de este tipo de roca. Si consideramos la corteza terrestre, está constituido por tres tipos de rocas, fundamentalmente. Por un lado, lo que se conocen como rocas ígneas, el segundo gran grupo son las rocas metamórficas y finalmente las rocas conocidas como sedimentarias, que esa es donde vamos a poner nuestro principal esfuerzo, porque en definitiva son las rocas a las cuales están asociados este tipo de yacimientos. Weinberg fue un estudioso que definió las rocas sedimentarias a principios del siglo pasado, definiéndolos por el tamaño de grano, es decir, por el tamaño de las partículas componentes de este tipo de roca. Recordemos que las rocas sedimentarias están distribuidas en toda la corteza terrestre, pero no ocupan más allá de un 14%. De manera, comparado con el resto de otras rocas, su existencia está francamente asociada a determinados ambientes. De acuerdo con este investigador, definió de acuerdo al tamaño de grano las más grandes en una escala en milímetros, los conglomerados, a eso le siguen las areniscas, luego las limolitas y finalmente las lutitas, que es donde nosotros vamos a centrarnos, porque los yacimientos no convencionales están, o del tipo shale, están asociados a este tipo de roca, a las lutitas. En nuestro país y en otras partes de Latinoamérica se usan otros términos que quizás sean más apropiados antes que el tamaño de grano propiamente dicha. Y los tres grandes grupos son cefitas, samitas y pelitas. Las cefitas son las rocas sedimentarias de grano grueso, incluyen a los conglomerados, las gravas y todo el material de tamaño que puede alcanzar de entre 2 milímetros y 20 centímetros. Las samitas hacen referencia a las areniscas, que pueden ser de grano grueso, grano medio, grano fino o muy fino. Y finalmente las pelitas, que incluyen a las limos y arcillas. Y en la parte final de esa escala de tamaño de grano tenemos lo que se llaman las lutitas, que es la que vamos a considerar nosotros. Bien, hasta ahí nosotros sabemos qué tipo de rocas deberíamos tener asociadas en el caso de un yacimiento no convencional tipo shale. Vamos a repasar ahora algunos conceptos generales de geología del petróleo, particularmente pensando en todas las personas que puede ser que no estén muy familiarizados con los conceptos de exploración, por ejemplo. De hecho, la geología del petróleo es una disciplina dentro de las ciencias geológicas que se ocupa de todos los estudios necesarios con el fin de conceptualizar o de encontrar un yacimiento de petróleo o de gas. Es decir, desde la etapa inicial de la exploración hasta el desarrollo y la explotación de un campo. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un bloque, un área en exploración y realmente queremos investigar qué tipo de yacimientos podemos encontrar allí, lo primero que tenemos que remitirnos es a buscar en los antecedentes que puedan haber en el bloque, es decir, los informes que podamos tener, toda la información de geología de superficie, es decir, informes tanto presentes como del pasado de geólogos, ingenieros geólogos, gente que ha trabajado en el campo tomando muestras, observando, mapeando. Son de mucho valor los reportes de pozos antiguos, es decir, pozos que probablemente no han sido
descubrimientos comerciales, pero que pueden haber atravesado toda la columna sedimentaria, de donde nosotros vamos a extraer información. Mapas estructurales, los mapas de distribución de sedimento, los afloramientos de petróleo, es decir, el primer indicio de un área que se está en exploración justamente son las denuncias que puedan haber inclusive de vecinos de la zona, de gente que está en el campo, camina en el campo, de lo que son los manaderos de petróleo. Todo el detalle que podamos tener de las formaciones que están en la columna sedimentaria, es decir, topes formacionales, espesor, extensión, los nombres que varían lateralmente, ¿no? Si hay planos estructurales con geología de superficie o geofísica, por supuesto que también son importantes. Lo mismo todos los informes de reportes de paleontología y micropaleontología que nos den información acerca de la evolución de los ambientes sedimentarios, mapas geológicos, geomorfológicos, las secciones sísmicas. Muchas veces vamos a encontrarnos en un área sísmica de a lo mejor 30, 40 años. Bueno, eso es importante para nosotros iniciar nuestro trabajo de exploración. Cualquier otro tipo de estudio que se haya hecho en el área y que nos pueda venir en auxilio a nuestro proyecto de exploración. Volviendo al concepto de yacimiento convencional, y es lo que ustedes van a encontrar en cualquier bibliografía que consulten, básicamente un reservorio convencional, ya sea de gas o de petróleo, requiere de algunas características. Por ejemplo, que exista una roca reservorio, es decir, una roca con capacidad para almacenar ese hidrocarburo, ¿no? Que la roca, cualquiera sea el tipo de roca, tenga un espacio poral interconectado. Esa porosidad puede ser primaria, es decir, la porosidad que ha nacido durante el proceso de sedimentación o de formación de la roca, o una porosidad secundaria producto de agente externo, como puede ser disolución, microfractura, es decir, algo que haya generado el espacio para que se almacene hidrocarburo. Si no migran o no hay fluidos que se originen en la comarca y migren ahí, de hecho vamos a tener una trampa que no tiene ningún contenido de hidrocarburo. Y finalmente, que existe una trampa. Muchas veces encontramos comarcas enormes con buenas características de generación de petróleo, con madurez adecuada, pero no hay petróleo entrampado. Hay indicios de que hay petróleo en alguna parte, porque la generación de la trampa ha sido con posterioridad a la migración, y eso realmente estaría condenando nuestro yacimiento. Y eso es lo que en realidad vamos a ir viendo a lo largo de este módulo o este curso, cuál es la diferencia con otro tipo de yacimiento o los yacimientos no convencionales. Cuando nosotros iniciamos la evaluación de un área, cualquiera sea, es importante que nosotros podamos acceder a la información del tipo de cuenca. Muchas veces nos involucramos en proyectos en otros países donde conocemos poco acerca de la geología del área, pero es importante conocer las características de la cuenca, si es una cuenca continental, si es una cuenca marina, cómo ha evolucionado esa cuenca a lo largo del tiempo geológico. Si nosotros revisamos el mapa de Latinoamérica, por ejemplo, vamos a ver que a ambos márgenes, tanto Pacífico como Atlántico, hay una serie de cuencas, muchas de ellas asociadas a la propia evolución digamos, a la apertura del Atlántico, y en otros casos a la evolución misma de cuencas que se encuentran dentro de los continentes. Solo por citar un caso, en Argentina tenemos 6 cuencas productivas de hidrocarburos y más de 60 o aproximadamente 60 formaciones que tienen capacidad de producir hidrocarburos, ya sea petróleo o gas. Pero no todas las cuencas ni todas las rocas generadoras conocemos al día de hoy si tienen realmente capacidad de ser un yacimiento no convencional del tipo shale, a excepción de la cuenca neuquina, donde sabemos que hay un desarrollo importante en lo que es la formación Vaca Muerta. Bien, para continuar,
ustedes van a poder apreciar muchas veces en sus recorridas de campo esto que se llaman los manaderos de petróleo, en los cuales la industria del petróleo ha nacido allí, porque en realidad los primeros exploradores o desarrolladores de petróleo perforaron muy cerca de los manaderos de petróleo, y es lo que encontramos hoy día en superficie. Tener un manadero de petróleo no garantiza de ninguna manera que tengamos un yacimiento de tipo comercial de petróleo. En muchos casos, como puede ser en Laguna La Brea, en la provincia de Jujuy, lo que vemos es petróleo aflorando que está asociado a la presencia de fallas superficiales que han servido de conducto para que ese petróleo migre a superficie. Si bien se han perforado pozos en la región, al día de hoy no tenemos en esa zona particularmente un yacimiento de tipo comercial. Sí lo tenemos más hacia el este, más hacia el oeste de esa posición, perdón, en la zona de Caimancito, pero no precisamente donde tenemos los afloramientos. Otro asunto que es importante cuando nosotros evaluamos un área, ya sea por un yacimiento convencional o no convencional, es conocer todo lo que podamos acerca de los reservorios, los posibles reservorios, si son arenas, si son carbonatos, si esos carbonatos están fracturados o tienen algún tipo de porosidad secundaria. Todo lo que podamos conocer acerca de las rocas generadoras, qué espesor tienen, qué profundidad tienen en el área que estamos estudiando, si está bien preservada la materia orgánica. Hay muchos casos donde perforamos pozos en posiciones estructurales favorables, pero la materia orgánica o no ha alcanzado la generación o está dentro de la ventana de generación o está sobremadurado, es decir, la temperatura en la cuenca ha sido tal que ha producido una destrucción de la materia orgánica y eso condiciona la existencia de un yacimiento de petróleo, de gas. Por otro lado, una recomendación que yo hago siempre, desde mi experiencia, a todos quienes se incorporan a la industria o quienes trabajan en la evaluación de este tipo de prospectos, que vayan al campo, analicen los registros de superficie, las columnas estratigráficas, levanten perfiles, si bien vamos a ver más adelante las tareas que hay que hacer, pero es importante conocer cuál es la relación con otros niveles que podrían ser de interés, el espesor que pueda tener. Fundamentalmente de allí vamos a tomar muestras que van a servir para enviar a los laboratorios y determinar propiedades físicas y físicas y orgánicas asociadas a la materia orgánica y que van a servir luego para definir a nuestro reservorio como un no convencional. Todos estamos familiarizados con lo que es un reservorio convencional y con ello a la expresión que puedan tener, por ejemplo, ya sea en superficie o en una sección sísmica como la que tenemos en nuestras presentaciones. En una sección sísmica uno puede ver la magnitud, muchas veces bien importante de una estructura, pero bueno, hay que perforar y ver si realmente allí está almacenado el hidrocarburo. De ahí es la importancia de conocer el timing, es decir, cuándo se formó la trampa, si anterior o posterior a la generación y migración de hidrocarburos. Las líneas sísmicas son una ayuda, sobre todo cuando estamos hablando de yacimientos convencionales, de extremo valor, porque es lo que nos permite definir cómo es la estructura ahí abajo en subsuelo. Quienes no están familiarizados con la exploración a través de la sísmica de superficie, básicamente y conceptualmente se trata de generar una perturbación en superficie, ya sea con una fuente, con un camión, un vibros, que se llama, o bien con una fuente explosiva, generar una perturbación. Esa perturbación va a generar ondas sísmicas que van a viajar a través del interior de la corteza terrestre y donde encuentren un medio de diferente densidad, o lo que geofísicos llaman de diferente impedancia acústica, la onda va a retornar a superficie y los geófonos que están sembrados en superficie
son los que van a reconstruir o van a recibir esa información. Luego, los geofísicos, es decir, cada capa, las ondas se van a ir reflejando en cada capa que tenga una densidad diferente o un material diferente a la capa por donde estaba viajando. De ahí vamos a obtener un registro de campo que no representa en sí lo que es la estructura en subsuelo, sino hasta que se produce el proceso de compilación de toda esa información, y el intérprete geofísico es quien va a darnos pautas acerca de cómo es el modelado de las capas o de las diferentes formaciones que tenemos en subsuelo. Por ejemplo, algo que ya es de más valor, si nosotros, por ejemplo, hemos llegado a un área ya explorada donde hay pozos, si tenemos, como en el caso de la faja plegada de la cuenca de Ucayali en la selva de Perú, tenemos una imagen sísmica y un pozo, esto va a ser de extremo valor porque a partir de ese pozo nosotros ahora ya podemos definir qué representa cada uno de esos reflectores que nosotros hemos interpretado, que el geofísico ha interpretado. Ahora, cada evento de eso podemos darle identidad a partir de la información que nosotros obtenemos de un pozo, y a partir de ahí, bueno, si tenemos que rediseñar la trayectoria de un pozo en un desarrollo, vamos a tener la capacidad de hacerlo, porque ahora sabemos fielmente qué es lo que representa cada una de esas reflectores en la perforación. El modelo estructural, es decir, nosotros podemos pasar, si conocemos las velocidades sísmicas, podemos pasar de un modelo en tiempo, que es la sección sísmica, a un modelo en profundidad, donde tenemos puesto, ya ajustado por un pozo, la profundidad a los cuales se encuentran los diferentes niveles que hemos atravesado y los reservorios, que es lo que más nos interesa. Y sobre todo si tenemos algún otro tipo de perturbación, como puede ser una falla que hemos cortado con nuestro pozo. En definitiva, si nosotros queremos hacer una evaluación integral de un yacimiento no convencional del tipo shale, debemos no solamente vincularlo con lo que son ese tipo de rocas, sino que debemos conocer más acerca de la cuenca, de la evolución de la cuenca, los ambientes sedimentarios asociados, el timing, es decir, la temperatura a la cual evolucionó la cuenca, las presiones asociadas, los espesores involucrados. En definitiva, el conocimiento de la geología regional de una cuenca sedimentaria es fundamental y es la parte principal cuando nosotros estamos en una fase de evaluación de un no convencional del tipo shale. Por otra parte, reconocer los ambientes sedimentarios asociados y con ello los espesores de rocas de esta naturaleza que podamos encontrar, va a ser lo que realmente le va a dar valor a nuestro yacimiento para potencialmente declararlo como un no convencional del tipo shale. Y en adelante serán los siguientes investigadores quienes van a avanzar con otros estudios, pero nosotros la parte de geología es lo primero que deberíamos tener terminado. Con esto quiero cerrar e invitarlos a que exploren más en la documentación que está en la biblioteca virtual del curso, donde van a encontrar mucha más información acerca de esto. Muchísimas gracias.